¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Cómo imitar la vida de los santos. ¿Sabías que en 1640, en lo alto de una montaña en Bogotá, comenzó una devoción que hasta hoy mueve a miles de corazones? Se cuenta que quienes subían a Monserrate en aquellos tiempos no lo hacían por curiosidad o turismo, sino cargando en sus hombros la esperanza de un milagro. Algunos llegaban enfermos, otros con penas en el alma, y muchos regresaban transformados. Hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo y escuches esta historia, porque más que un recuerdo del pasado, es un testimonio vivo de fe que sigue tocando vidas en el presente. Estoy segura de que al final de este relato, también tú sentirás que el Señor de Monserrate tiene algo especial que decirte. Yo soy tu anfitriona Karina Náñez. ¡Comenzamos! Su nombre Monserrate, o monte aserrado o montes en forma de dientes de sierra. Es el nombre de cierta montaña muy famosa de España, no muy lejana de Barcelona, en la cual hay un santuario famosísimo a la Santísima Virgen llamada la Virgen de Monserrate, y a donde llegan continuamente millares de peregrinos de todo el mundo. En recuerdo de aquel santuario fundaron los españoles el Santuario de Monserrate, cerca de Bogotá, en una montaña de 3.131 metros de altura, y allí llegan sin cesar multitudes de peregrinos de Bogotá y de todo Colombia y de muchos países más y obtienen favores admirables de Dios. En 1640, el presidente Juan de Borja permitió a don Pedro Solís de Valenzuela que construyera en uno de los dos cerros cercanos de Bogotá una capilla en honor a Nuestra Señora de Monserrate, y desde entonces aquella montaña empezó a ser llamada así, Monserrate. Al señor Solís de Valenzuela se le unieron 3 santafereños más y el padre Bernardino de Rojas, y empezaron la construcción de la capilla y el monasterio. Aquello era una obra muy difícil porque los materiales habían que llevarlos al hombro o al lomo de burro, desde la ciudad hasta el cerro que está 510 metros más alto que la sabana, y la subida es muy empinada y los caminos muy pedregosos. Los habitantes de la ciudad se entusiasmaron y empezaron a subir al cerro llevando cada uno un bulto de materiales para la construcción, lo que cada cual era capaz de llevar por semejante loma arriba. En Santa Fe de Bogotá tenía su taller de escultura don Pedro de Lugo y Albarracín, el cual se dedicaba a fabricar estatuas para templos y capillas. El maestro Lugo, como lo llamaba la gente, se había especializado en fabricar imágenes mezclando madera con metal fundido. Sabía ensamblar muy hábilmente las partes y las pintaba con hermosas policromías y le quedaban verdaderamente hermosas. El padre Rojas le encargó al maestro Lugo que hiciera una imagen de un Santo Cristo, caído, azotado y clavado en la cruz. El costo de la imagen fue de 40 patacones. El patacón era una moneda grande de plata que quizás valdría hoy unos $5. Don Pedro de Lugo entregó puntualmente la estatua en la fecha pactada y esa es la famosísima imagen que los bogotanos tanto aman y junto a la cual se han conseguido tan maravillosos milagros. Son millones los peregrinos que la visitan cada año y los favores divinos no dejan de producirse allí día por día, de manera que no tiene otra explicación sino aquella frase de Jesús: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucedan. Recordemos que lo que obtiene milagros no es la imagen, sino la fe. La estatua fue llevada a Monserrate y junto a ella empezaron a obrarse tan maravillosos milagros que fue necesario hacerle un camarín especial para que la gente pudiera rezar allí frente a ella. Y los milagros siguieron produciéndose de manera tan prodigiosa que esta imagen llegó a ser una de las más famosas de la capital. Una vez más, la mamá le dejaba el primer puesto al Hijo Divino, cumpliendo aquella frase del Evangelio: conviene que Él crezca y sea cada vez más conocido y más amado, aunque para ello yo tenga que pasar a un segundo nivel. Recordemos siempre que la que hace el milagro no es la imagen. Una imagen es madera o metal, o yeso y papel. Una imagen jamás hace milagros a nadie. Creer que una imagen hace milagros sería idolatría. Y los católicos no podemos adorar imágenes. Nosotros veneramos las imágenes, lo cual consiste en que les rendimos honor y veneración como a un retrato del personaje que está en el cielo.
En Monserrate, ante la imagen, recordamos y veneramos lo que Jesús sufrió por nosotros, y ante ese su retrato, Él desde el cielo nos envía sus milagros y favores. Cada santuario es un explosivo de favores de Dios. Tocamos su mano divina con la oración y esa mano explota en milagros en favor nuestro. Cada milagro es una oración respondida por Dios. En 1743 hubo en la capital un terrible terremoto. El templo del otro cerro quedó destruido. Al de Monserrate no le pasó nada grave. Luego, en 1785, volvió a temblar fuertemente. El nuevo templo que los devotos habían construido con tanto entusiasmo en Guadalupe se derrumbó. En cambio, el de Monserrate quedó en pie. Nuevamente hubo terremoto en 1827. Muchas casas de Bogotá cayeron destruidas y también el tercer templo del otro cerro. En cambio, el de Monserrate permaneció en buen estado. El 31 de agosto de 1917 hubo en Bogotá 3 espantosos temblores. El templo de Guadalupe cayó a tierra, como muchos edificios más de la capital. El de Monserrate permanecía en pie, para admiración de muchos. Los geólogos explican todo esto diciendo que Monserrate está sobre una roca muy fuerte y que allí sucede lo que dice el Evangelio. Cuando una edificación está construida sobre roca, aunque lleguen los embates de la naturaleza, no cae, porque está hecha sobre roca. Como se necesitaba un templo más amplio y hermoso para tantos miles de peregrinos, se empezó en 1915 la construcción del nuevo santuario de Monserrate. Se vio entonces un hecho admirable. Cada día festivo subían miles y miles de peregrinos llevando cada uno un ladrillo u otro material de construcción y hasta los niños llevaban su ladrillo, y si por el camino los dominaba el cansancio, dejaban el ladrillo allí en la orilla, con la seguridad de que un peregrino que subía después lo llevaría gustoso hasta la cima del cerro para agradar a nuestro Señor. Y durante la construcción del templo al Señor de Monserrate hubo un verdadero concurso de generosidad entre los bogotanos. Veamos algunos ejemplos. Los albañiles y los maestros de obra no cobraban sino la mitad del sueldo, y el resto lo dejaban como regalo al Señor, y trabajaban con mucho empeño y consagración para que la obra resultara lo más perfecta posible. Muchos muchachos dedicaban horas y horas a subir baldados de agua desde Bogotá hasta esa gran altura, porque allá no hay sino un pequeñísimo nacedero de agua, que se llama Fuente del Milagro, de la cual dice la tradición que cuando Solís y el padre Rojas construían el primer templo en Monserrate, los obreros sufrían mucho de sed, y milagrosamente apareció de un momento a otro ese nacedero de agua en semejante altura y por eso fue llamado Fuente del Milagro. En 1917 el temible terremoto sacudió muy fuerte a Bogotá, pero los ingenieros subieron a Monserrate y comprobaron que los cimientos y paredes del templo en construcción estaban buenos y se siguió edificando. En 1920 fue inaugurado el nuevo y hermoso templo al cual suben a rezar centenares de miles de peregrinos. Para los bogotanos, el Señor de Monserrate es uno de los grandes amores, junto con la Virgen de Bocajá y el Niño Jesús que se venera en el barrio 20 de Julio. Son las 3 grandes devociones de los bogotanos, pero la más antigua es la del Señor de Monserrate. Ya desde los siglos pasados la venerada imagen del Señor caído se bajaba a la ciudad cuando había un verano demasiado largo y que estaba haciendo grandes daños o cuando llegaban terribles epidemias de viruela o de tifo o de otros males. La gente devota acompañaba piadosamente a la sagrada imagen y los favores tan deseados se conseguían prontamente. Cada vez que la imagen de Monserrate se bajaba a la ciudad, eran inmensas las muchedumbres que la acompañaban rezando. La iglesia que tenía el honor de albergar por unos días la famosa imagen se convertía en un templo de entusiastas peregrinaciones, donde desbordantes multitudes de devotos no querían alejarse sin tocar siquiera las andas donde estaba el paso con la sagrada imagen. Y los milagros y favores especiales se producían en cantidades impresionantes. Una vez más se cumplía lo que prometió el Señor. Si tienes fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podrás decir a un monte, trasládate al mar y te obedecerá. Montañas de problemas se les alejan a las personas que le rezan con fe a nuestro Señor ante su famosa imagen. El Señor de Monserrate no es solo una imagen en lo alto de una montaña, sino un signo vivo de esperanza y fe que ha acompañado a generaciones enteras desde 1640.
A lo largo de los siglos, su mirada ha sido consuelo en la tristeza, fortaleza en la prueba y alegría en el corazón agradecido. Hoy igual que ayer, el santuario sigue recibiendo miles de peregrinos que suben con cansancio, con plegarias y con fe, y que bajan renovados con la certeza de que Dios camina con ellos. Que esta historia nos inspire a mirar también nuestra propia montaña interior, esos retos que parecen imposibles, pero que con fe y confianza pueden transformarse en camino de gracia. Que el Señor de Monserrate siga bendiciendo nuestras vidas y fortaleciendo nuestra fe. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Yo soy tu anfitriona, Karina Náñez. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.